Podium Podcast presenta Revolución de las Viejas, con Coca Guasini y Patricia Rivadeneira. Este capítulo es presentado por Entel, contigo en todas. Oso. Póngase ya, anímese que estamos partiendo en pleno verano. Voy a poner en esta oreja, po. Ahí. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Mores, vamos con Gloria Estefan. Genial, genial tu baile, me encantó. Me encantó tu baile. Oye, y nosotras, aquí, nosotras listas al para pie el del veraneo. cañón. Aquí, en pleno 23 de febrero. La tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La Gloria Estefan. Ya. Oye, la Gloria Es que Estefan. estamos buenas para bailar La y para Gloria cantar. Estefan vive en Estados Unidos, en Miami, pero ella es Es cubana. cubana. Así es. Es muy buena. Sí, la Gloria Estefan salió hace tiempo y como que trajo la música cubana, latinoamericana, como por el mundo, así. Ella yo me acuerdo cuando la escuchaba, ella era como las primeras veces que escuchaba. Gana premios, así, pero sí, es por atómica. supuesto. ¿Ah? Oye, mi Patricia, Mande, linda, mira oiga. esto. Este un Tenemos hartas pinchecito. cositas, como todo la toilette, el toilette. Sí, tengo aquí para que los que no nos están viendo, un Cierto. pinchecito, un espejito con florcita, el ruch, Ay, qué rico los el ruch. anteojos y este tutti frutti que trajo Sí, exquisito. este tutti frutti que está magnífico porque qué rico es comer nuestras frutas en pleno verano, Es que son muy ricas. De sí. verdad nosotros tenemos unas frutas bien ricas. Permiso, voy a comer. Sí, porque piensa tú que hay lugares más fríos en donde la fruta, a nosotros se nos da la fruta muy, muy buena. La frutilla, la guinda, las uvas, los melones, la sandía. ¿De qué vamos a hablar hoy, Oye, ¿cómo Coca? estás? ¿Cómo has Silvia estado estos Beatrice. días? Oye, pero yo más que veraniega parezco como una viuda negra. No, porque tú eres una italiana de Pasolini que anda por el mundo buscando un lugar para veranear. Sí, estoy esperando el avión. Estoy en Pudahuel esperando que me lleve el avión. Que se lleve a Acapulco. Que ¿Te me- acordás cuando llegamos a Acapulco? Ay, ya voy a sacar los anteojos porque el sol bajó. Bajó el sol. Nosotras fuimos a México, que lo contamos en algún momento. En otro programa. Y después No, de aquí. nuestra playa nudista en Cipoliti, que era fantástico, Cipolite. porque nadie te Puerto miraba y uno Escondido. podía estar Maravilloso. ahí. En Tú podías mesa hacer lo que arena. quisieras, piluchita, cómoda y relajada, y nadie te miraba, la verdad. Ya, y después teníamos la fantasía de Acapulco, porque Acapulco es como una fantasía de los años, 50, 40. esas películas mexicanas. Claro. Ya, y como con unos hoteles espléndidos. Fue preciosa nuestra llegada al hotel porque llegamos de noche y de noche, bueno, por Dios que cambian las cosas de noche, ¿ah? ¿No es verdad? Y nosotros llegamos a este hotel entero iluminado, maravilloso, de hartos pisos para arriba. Uy, llegamos, bajamos nuestras maletas y nos sentíamos realmente como en Casablanca. Así como con yo Así, ahora, como con tú, sombrero, como tú. A ver, yo con no taco, tanto. caminando. Claro, y bueno, maravilloso, pues llegamos a nuestras piezas y qué sé yo, nos acostamos como a las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana, y en la mañana tempranito empezamos a escuchar mucha bulla, mucha bullanga más bien. Y era puras voces chilenas que se tiraban a la piscina. Unos guatazos. Claro, Puros guatones. puros guatones a guatazo. Y era, córrete para allá, no me empují, no, me estáis tirando agua. Sale,
caos. Y nosotras nos seguimos haciendo las lindas y nos fuimos a la playa que quedaba al frente del hotel, pero cuando empezó, muy increíble, lleno de carpas, lleno de toldos, eran unos toldos realmente como de los colores de los años 50. Pero todo venía a menos. Estaban así, estaban como rotos los toldos, las tombonas, uno se sentaba y quedaba chueca, qué plancha, qué y pena. después ya cuando uno fue recorriendo un poco Acapulco también, pues todo era como... Ahora raro. Era no quedaba nada de eso que uno imaginó. Un poquito narco pobre, sí. O no sé, algo... Una estética curiosa. Una estética una curiosa. Estética bien narco. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Muy abandonado, muy como que era terrible porque era como que caminábamos en el atrás, como mirando para atrás, imaginando cómo era esa playa en la que habíamos estado, que cada silla tenía como el nombre de la actriz que llegaba para allá, que había llegado, la Brigitte Bardot, en fin, no sé, toda esa época, pero todo estaba rajado, todo estaba en deterioro. Y nosotras, claro, dijimos, bueno, nosotras quisimos devolverle el brillo. Darle el brillo y el esplendor. Sí. Se lo dimos un día. No, salimos arrancando. Y salimos arrancando porque nos íbamos a deprimir en vez de alegrarnos en este viaje a Acapulco. Andábamos con un amigo nuestro, el Chami, que le dicen el Charlie. Andaba Adriano y el Chami, pero que le dicen Charlie. Sí, que le dicen Charlie. Bueno, claro, era Adriano, el hijo de la Patricia, y el Chami, que era un pololo mío. Pero que le dicen el Charlie. Claro, el que le dice Chami, pero le dicen Charlie. Se llama Chami, pero le dicen y bueno, hicimos un viaje en auto y escuchábamos Molotov. Yo había traído Molotov, estamos todos... Es que ya es verano, entonces todo como todo que se nos va para allá, va para acá. Pónganos un poco de Molotov. No, pero después... Queremos Molotov. Porque claro, está todo mezclado y es raro. Sí, es porque que atrás, mira, está Viña. Está Viña, bueno, Viña antiguo. Porque no está, claro, está Viña. Es un poco como Acapulco cuando lo veíamos nosotros. Sí, y yo creo que ese es como el hotel Sheraton, y antes era ahí ahora. No sé, no me acuerdo qué hotel era. Como el Cap Ducal, el Miramar. El Cap Ducal, que era lindo. También te ha venido menos. Sí. No, lo arreglaron. Pero una época también estaba como con cuando la alfombra está raída en los hoteles, es que la cuestión no viene bien. Qué terrible cuando las cosas empiezan a deteriorarse. Como las viejas, po. Sí, po. A propósito, una cosa nueva de vieja. ¿Qué? Me desvelo. No duermo poco. Así que dame tu tecito. No, ¿ya empezaste con eso? Sí, imagínate. No, es que hay pura huervía sin nada. Bueno, tomemos agüita perra. La decadencia. ¿Dónde está el té? Acá está el té. Nos van a... Oye, bueno, después de tanta cosa, Patricita, este verano, después de tantos chascarros también, ¿por qué no decirlo? Tuvimos algunos chascarritos. Unos chascarritos pedimos disculpas en los caleuches. Sí, pedimos disculpas a quienes... Eso es porque estamos viejas. Y estamos cansadas, tal vez. El Miramar era el Miramar el que estaba ahí. Perdona, no te di tecito, mi amor. A ver, deme. Ya, toma. Sí, nos dio un buen chascarro. Bueno, tuvimos unos chascarritos. Nadie se dio cuenta. Todos pensaron que era parte del show. Y nosotros hoy día decimos que sí, que era parte del show. Pero acá en secreto a ustedes, solo a ustedes les contamos que fue un chascarro. Que era chascarro y que evidentemente... algo de eso fue responsabilidad nuestra. No culpa, no vamos a hablar de culpa, vamos a hablar de responsabilidad. No, porque no existe el pecado y nosotros somos sin pecado. Sí, nosotras sí, sin pecado concebido. Entonces, bueno, nos hemos reído también nos hemos sentido un poquito avergonzadas con los chascarritos. Pero no importa, pero nos reímos. Pero lo más bonito es que cuando uno
falla, puede levantarse y volver a intentarlo. Y de eso se trata la vida. Ya, Exactamente. entonces, el chascarro fue este. Nosotros teníamos que presentar... Estamos 3 semanas atrasadas con los disculpas. Claro, porque también nos vamos demoramos, lento. Vamos lento porque el programa es grabado, porque no vamos junto con la semana. Ya, entonces, bueno, pero... ocurrió que nos preparamos mucho para entregar los premios. La Coca Íbamos se compró un vestido, pero así de alta moda. Oye, le compré ese vestido a Lía Fernández, nada menos, y dije sí, porque ponte tú que el próximo año yo no estuviera. Yo pensé en eso. Dije, no me quedan tanto eso tiempo. Cuando pagaste el vestido, pensaste en eso. Sí, Sí, cuando lo pagué en cuota, y voy a hacer tantas. 12 cuotas. Tantas cuotas no, porque si no estoy el próximo año. Entonces dije, tengo que ir pagamos regia. ya, pues. Bueno. Entonces, ya estábamos listas y resulta que llegamos en la tarde, llegamos como de las primeras, incluso teníamos que presentar el premio Revelación. Y nos pusimos nerviosas. Y aunque la gente no lo sabe, ya dicen, aquí viene Patricia Rivadeneira, Coca Guasini, que va la revelación de las viejas, y teníamos ahí todo un texto, un juego. Un juego entre nosotras que estaba bien, y cuando llega el momento, entonces el premio Revelación es y a mí no me habían dado el sobre con el nombre. Claro, y como no teníamos nada, nos pusimos nerviosas y yo cometí el primer error en que dije, los nominados son. Y no hay nominados. Ahora, al frente, sí. Además que había sido muy corto, ya nos teníamos que ir. En realidad queríamos... Tanto vestido para tan cortito. Entonces empezamos a rellenar, pues, claro. A Y entonces digo, era un equívoco tras otro, porque claro, los nominados no, porque ya viene el premio Revelación, ya está listo. El premio Revelación estaba ya asignado, y se supone que en la pantalla del frente yo miro y veo que se corre la esta. Y ahí se supone que estaba el nombre. No veía, se supone que estaba el nombre, pero yo lo miré y en el momento que miré no lo vi, y entonces yo tampoco, empecé a poner, entonces 10 años salgo más, para atrás a buscar el sobre, nadie sabía, me dan un sobre, nadie sabía cuál sobre nadie era, sabía. El sobre estaba vacío. Yo dije que mientras tanto iba a improvisar, y ¿qué tenía idea yo? Y después que esta iba a otra se fue para improvisar? atrás, y yo ahí sí que me dio miedo quedarme sola, sin mi Coca, improvisando. Por suerte se demoró poco y volvió con el nombre de la ganadora. De la ganadora. Que es la niña muy jovencita. Muy jovencita de la película La mirada del flamenco. Sí, que yo la había visto hace ya poco. Y una película magnífica, muy fantástica. Linda, y ella hace un trabajo precioso. Así es que a la primera que se le vamos a pedir disculpas. Y el premio Revelación es para Tamara Cortés. Eso. Ya. De las viejas, bueno. Bueno, oye, por algo nos llamamos la revolución de las viejas. Si nos está yendo la pitilla. No, yo Cambia les digo un al poco. tiro que la pitilla la tengo, corría. Se nos arrancan los pavos. Yo para recordar una palabra necesito segundos. Entonces ya el programa va a ser lento. Pero para eso lento. tenemos a nuestra sopladora en la oreja, que tenemos a la Trini Piri, que es rápida como súper rápido, como el un rayo. correcamino. Sí, un correcamino. Se parece un poco al correcamino la Trini Piri. A ver, pónganla atrás. Con el coyote y el correcamino. Pónganme a la Trini atrás con el correcamino. No le hagas eso porque no podemos, hoy día no se puede llegar, claro, no se puede ridiculizar a alguien que no le ha pedido permiso. Porque eso te quería hablar, ¿te acuerdas que el otro día nos queríamos uno no se puede reír de nada? Yo me quería, o sea, el otro día me acordaba que me gustaba reírme de unas cosas terribles, me gustaba reírme cuando la gente se caía. Por ejemplo, que me producía una cosa, decir, alguien que pum se caía así de bruces, o la señora gorda que se pum para las patas. Y ahora no te podéis reír de nada. No.
Entonces, es terrible, pero bueno, uno por lo menos se ríe ponte tú, hay un de uno. narigón, no le podéis decir narigón. No. Hay un guatón, le tenéis que Que decir nada. nada. Nada, no le puede decir nada a nadie. Un huevón con un lunar, con pelo. Pero yo cuando Entonces pasa, uno tiene que mirar y hacerse la tonta, mira para el otro ¿y por qué lado, me como estás que- mirando? ¿Qué estás mirando? qué tengo? No, nada, el lunar con pelo. Y uno la única wea que le mira a la persona. Bueno, eso además esa es nuestra época también, como de reírnos de esas cosas. No, porque es tan mira, fácil. yo el otro día estuve viendo, ponte tú, ese programa que yo no lo vi porque era en el tiempo que estaba allá en Italia, pero en Italia daban el mismo, caiga quien caiga. ¿Ya? CQC. CQC. Y ahí me puse a mirarlo, porque después les vamos a contar, porque tenemos una sorpresa, pero va a ser se la vamos a contar en el marzo. próximo capítulo. Claro. Hay un motivo por el que yo estaba mirando CQC. Y veía, ponte tú, vi así unos YouTube donde aparecía, qué sé yo, la Marlene Olivarí, y se reían de ella, y le ponían... Y era una cuestión que ahora eso no se podría hacer, pero por ningún motivo, Claro. ese humor. Lo que pasa es que que era ahí también bien uno puede agresivo hacer y una, machista. claro, ahí también uno puede hacer una distinción, porque el humor de ellos era muy bueno. Se les hacía a los políticos, con los políticos, porque se hacían entrevistas en el lugar y todo. Y hay una pequeña distinción a la cual yo no estaba de acuerdo con ese humor, y que es el humor cuando tú agredes a alguien y te ríes, cuando eres cruel. Ese humor de crueldad a mí me choca, porque hay cosas que tú te podís reír, pero son cosas que puedes mejorar. ¿Me entendís? Que podís tú tener tu mirada. Si yo me río de ti, yo puedo tener una mirada sobre ti y me río. Pero si yo te digo a ti que a lo mejor tú no eres muy, no tenés muchas luces, y me río de tu tontera en tu cara, es muy fuerte para la Don persona Francisco que está... era cruel, Coca. Don Francisco era cruel a ratos con los invitados, con la gente que venía a concursar. Con el público con el también. público, claro. Porque sí, se reía, pero de alguna manera él también le sacaba, por ejemplo, estas típicas cosas que eran como el parecido a. Ya, el parecido a. Entonces, claro, la mascota que se parecía a su dueño, o porque tú decías Brad Pitt. A propósito, ¿te llamó Brad Pitt? Me escribió Brad Pitt. ¿Te escribió? Ya, después Me nos escribió, contáis, pero porque el un sueño... mensaje, sí. un mensaje privado. Privado, Y ya. Bueno, en el próximo capítulo lo vamos a hablar. No pienso en contar Bueno, porque... entonces, por ejemplo, llegaban unos que venían por Brad Pitt, entonces don Francisco nos miraba harto rato y decía, ¿y quién le dijo a usted? Que se ¿Qué parecía? cosa? ¿Quién lo mandó para acá? Mi mamá. Pero de Brad Pitt usted no tiene nada. No, se quedaban como... Y ahí, por supuesto, que se estaba riendo la persona. O los tipos que salían a cantar y que... Sí, pues, y salían cascando. Pero tú, que eres una, como dirían los... una dama del humor chileno. Una dama del humor chileno. Porque, yo soy una o sea, dama. Digamos que la Coca ha hecho humor ¿desde cuándo empezaste tú con el humor? Desde que empecé con un programa que se llamaba Vamos a ver, con Raúl Mata. Y Ya, que eso era bien, era bien especial. ¿Eso qué año era sido? Eso era en como el 80. 1940. Eso es el 80, porque ahí nació mi hijo, me acuerdo perfecto, porque fue como que esa frase que dicen, oye, tu hijo viene con la marraqueta bajo el brazo, porque nosotros estábamos pitillas, pero pitillas. Pobre. Re pobre. Y mi hijo vino con la marraqueta bajo el brazo porque nos llamaron y ahí estaba Alejandro Cohen y la Anita Kleski, que eran como los grandes, y Gonzalo Robles y yo, que éramos los jóvenes, tierno. los chiquillos. Sí. Y lo entretenido de eso, y que te mandaba inmediatamente como a los leones, es que el humor lo creaba Andrés Rillón, que era una persona que tenía mucho humor, y él era muy loco, muy especial. O sea, era un tipo que se levantaba, por ejemplo, que uno le decía, ¿y qué hiciste para Año Nuevo, Andrés?
Fui a ver los accidentes. Ya, viste, de uno no se se puede levantaba reír. como a las 5 de la mañana Ya. y salía a fotografiar, porque era un gran fotógrafo, todos los accidentes del año La nuevo. gente que se... Entonces, bueno, a él le cargaba el humor. Bueno, de esto no... Claro, le cargaba el humor No estamos escrito. riendo mal. No se puede reír de esto. Po, claro, de un tipo De uno raro. que se Imagínate que era murió. tan raro que no iba a los matrimonios de las hijas. Porque decía que le ponía muy nerviosa a la gente. Entonces, pero ¿cómo no iba a ir al matrimonio de tu hija? No. Bueno, así de especial era él. Y él escribía los Y libretos de él ustedes. escribía, pero nunca estaban escritos, eran ideas. Entonces era un humor que se improvisaba en el programa. Teníamos más o menos la idea, lo ensayábamos. Oye, y Alejandro Cohen. Sí. Y Alejandro Cohen era divertido. Sí, era divertido. Porque yo como que nunca lo vi en ese... Alejandro Cohen fue uno de los primeros que hizo Café con Ser con Tomás Vidiella. ¡Wow! Y eran qué unos cafés con ser lindo. geniales. Era la primera vez que existía el café con ser acá, en un lugar precioso, el túnel, chiquitito, donde se repletaba de Y gente. todos fumando. Todos ¿Cómo? fumando, Ya, todos ¿dónde tomando. era ese túnel? Era en... Que era un bulín, un boliche. Sí, era un boliche, po. Es el de Monjita. Sí, ahí partieron. Y ahí uno iba y ahí ¿Cómo ellos sabe hacían... la Trini Piri que el túnel la queda en Trini Piri Monjita? No, es acá como eso de es claro en la cualquier oreja. época. La Trini Piri es moderna, es antigua, es una bala, en fin, un personaje de los que se necesitan hoy. Entonces, en el túnel hacia allá. Y espérate, volvamos a Raúl Matas. ¿Quién era Raúl Matas? Raúl Matas era un famoso conductor, animador de televisión que había sido periodista también. Entonces él tenía un programa donde traía gente, músicos. ¿Era vinieron, español? No. había vivido en España, entonces Sí, es me que acuerdo todavía le es que quedaba. tenía un poco de, sí, le quedaba. de acento. Sí, y él tenía estas entrevistas, que era un programa de entrevistas de músicos. Ahí vinieron grandes cantantes, la Paloma San Basilia, la que se comió las plantas esta de color. La Grace Jones. La Grace Me Jones, encanta. bueno, tenía muchos entrevistados. Ah, Y entre claro, medio, pues ahí estaba la Grace Jones en ese programa. entre medio nosotros. Sí, pues claro, Ya, y era todo como una locura. y tú nosotros en vivo, entrábamos. eso, en Era vivo. en vivo a las 11 de la noche, qué sé yo, y nosotros de repente entrábamos. Y hacíamos nuestros sketches, nuestras cosas, De hecho, yo ahí fue cuando me tocó actuar, con Rondamón. Ahí yo hice la Doña Florinda a la con Florinda Rondamón. Mesa. Sí. Sí. Ah, tú hiciste la Sí, Florinda. No te sí, puedo te que- juro, ay, porque eso. necesitaba una Doña ya, pero Florinda. eso ya, y tú estás ahí chocha. Lindo, Con los por cachirulos. supuesto, con mis cachirulos, y él era un amor, entonces trabajar con él, que estaban en pleno momento de su programa. El Chavo del Ocho. Del Chavo del Ocho, entonces fue exquisito. Ya, Bueno, y después pero de ahí eso, partí haciendo humor. Y le resultó. Sí, nos resultó, no iba regio. Y además te daba como una rapidez que ya, por supuesto, no tengo. No, sí tienes, pero tenía no que estar eres muy eres atenta. rápida y tienes ahora un bagaje que en ese momento no tenías. No, pues claro. Ya, claro. para salir de cualquier cosa como el chascarrito el otro día, ya. Y después, después de eso, ¿qué vino después Bueno, de después eso, de eso Coca? hicimos Los Iguren, después de eso hicimos Chincolajote, puros programas de humor que también era un humor, o sea, porque hay tantos tipos de humor, ¿tú te has cachado? Montones de tipos de humor. De hecho, uno se puede reír. Porque yo no... ¿Pero qué? Pero tú te puedes reír de cosas A mí que... me gusta, porque tú me ya, gusta... ¿qué humor te gusta? Me gusta Monty Python. Ya, Es claro. que son es un grupo sí, inglés. cuéntale a la gente quiénes son Es un grupo Monty inglés, Python. como también deben ser como de los 80, sospecho. Y son un grupo, así como podrían haber sido ustedes los Chincolajotes. Tienen algo de eso. Sí. Sí, Chincolajote tiene algo de eso. Que hacían personajes, humor. Claro. Un humor bien filúo. Sí. Crítico. Bien crítico. Y a la crítico de crítica religiosa, política, social. De todo. Y
de clase, de, claro, de todo lo Sí. que son. Y eso Los Monty eso a mí Python me a nosotros mata. nos encantaban Y la también. comedia italiana me Ay, mata. sí, a mí igual. Dime tú esa película, Hugo los, Tognazzi. los feos, los sucios, los malos. O sea, yo pero- me reiría, pero... Y ahí es pura crueldad. No, y esa Es tú la puedes terriblemente ver, cruel. esa se llama Feo, Sucio y Malo. Sí, esa. que es como una película de cowboy. ¿Como un western, Un dices tú? western, po. Es un western, no. o esa es otra. No, Es no. el Es otro, que la el que yo otro. digo, los sucios, los feos y los malos, no es otra. western. Ya, bueno, pero esa misma. Pero Esa sí, es la po, que cruel. llevaban a la mamá, A la por mamá ejemplo, que lo con- único que querían, que la nona, Se- de que le agarrar la plata a la nona. Claro, que la tenían en la la sillita de carro. ruedas. Entonces, cuando iban a cobrar la plata, la llevaban a la nona, ya cobraban la plata y La después plata la del- dejaban y se iba para abajo la nona. Del Montepío. ¿Qué es lo que Toda es el la plata. Montepío? Sí. ¿Ves tú? Ay, ahí estás haciendo, no puedo creer. Sí. Mira qué amor con mi rondamón. Ay, qué cosa. Mira que es una niña. La Sí, pues, si era la joven. Florinda po. Mesa Cocahuasini, una niña. ¿Y te parece? Sí, Fíjate. Sí, fíjate. Oye, ya me voy a sacar el sombrero porque me Ya estoy te sintiendo lateaste como con de... el sombrero. Ya, Ya. ya. Entonces, Bueno, hay entonces... muchos tipos de humor. Hay muchos tipos de humor y eso es entretenido porque hay gente que, por ejemplo, a mí el chiste me cuesta. El humorista, digamos. El chiste nomás, así como el chiste típico chileno, ese que se contaba como que pasa el viernes El Don antes de Otto. salir de la oficina, Ya. estaban todo el fin de semana contándolo. Ah, ese chiste me cuesta, pero me gusta el humor el humor italiano, ese que tiene algo de crueldad, y nosotros lo que hacíamos era humor de situaciones, de personajes. La situación era la que nos llevaba. Nosotros no contábamos chistes. Ay, estoy ronca. Tome tecito, porque hemos trabajado como porque unos hemos- animales, porque gente. mientras Si todos ustedes están de supieran vacaciones. lo que hemos hecho en estos días, que una señora, Estamos agotadas. una Eso- señora tan mayores, la fama. Ay. Claro, los fans hay que atenderlos, la fama, hay que atender a los pololos, los Hay que- maridos, sí. Brad Pitt. Oye, atender al marido, esa también. parte está buena. Oye, pero se te ve muy, muy rozagante, Ya, muy, ¿ah? me están sacando muy, el jugo. muy bien, te están sacando el jugo. Me parece regio, Patricia. No dejes nunca que las cosas se acaben. No, tú ahí, ve, Como bella, preciosa. Siempre, una flor que vuelve a florecer. Una flor que vuelve a florecer. Eso. Un adiós sin razón. Razones. Ah, A mí lo sé. mira. ¿Por qué estamos escuchando a Camilo VI? Ay, me muero. ¿Te acuerdas cuando cantábamos a Camilo VI A voz en en tu cuello. casa, a voz en cuello? Me dan ganas de llorar. Bueno. Tan romántico. ¿Quieres llorar? Sí. Sí. Llora, mi amor. No, pues ya lloré que la otra vez, ahora sí. no. Pero si te sale, llora. ¿Ah? No te reprimas. No, ya no me acuerdo. A tus besos y a tu piel. Llora, Patricia, llora. Patricia, por favor, llora. Como la teleserie. Cuando te... Bueno, mira, ¿cuál ha sido tu festival, tu artista De Festival de Viña. De Festival de Viña. Por eso que tenemos atrás Viña, porque ayer empezó Viña, ¿no es cierto? Así Festival es, de Viña. Festival de Viña. Y yo Viña- recuerdo los Viña es un festivales festival de música televisión junto- nacional, no, pero no pues, era así música ahora. junto al mar. Ya déjate, pues. Bueno, mi época era así. Chacarrienta. Y yo estoy poniendo a Camilo Música VI porque me junto al- acuerdo Sí. que yo veía el festival en esa época. Mira qué terrible. No, yo también. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, un momento mágico del Festival de Viña fue Albert Hammond. Ah. Ansiedad, turururururu, de A ver. tenerte en De tenerte en mis brazos. Mis Pensamientos. mis lágrimas Mis lágrimas son perlas.
que caen al mar. Una sutiquería, pero Eco adormecido de este lamento. Hace que estés presente y En mi soñar. Ansiedad. bueno. Ya. Nuestros, El amor. Nuestros artistas favoritos. Yo me acuerdo perfecto de Camilo VI, de cuando venía Rafael. vino Fabio, de Rafael, Leonardo de Fabio, por favor. Leonardo Fabio. Y era como un momento donde nos juntábamos con mi familia, estábamos veraneando en Talca, me acuerdo. ¿Y por qué en un Talca? campo, porque teníamos unos Amigos. tíos, claro, que tenían un campo en Talca, y nos íbamos para allá, y en la noche era como preparar el cóctel, todas las cosas El para picoteo. sentarse a ver el Festival de Viña. El pisco sour. El pisco sour o los vinitos con fruta. En de esa ese época se usaba tiempo. mucho el cleri. El cleri, el vinito Al con la verano. fruta. Porque era fresquito. Y Vino además, como estábamos en- blanco con durano. Durano. Y nosotros, como estábamos en el campo que era de frutales, íbamos a sacar los duranitos de los árboles y a preparar los cleris, caramba, y a sentarnos a ver el festival. Y ahora, ¿quiénes vienen? Gloria Estefan. Pet Shop Boys. Pet Shop Boys, Jesse Josie, Josie James, Josie. Pablo Chile. Pablo Chile. Sí, viene Pablo Chile. ¿Cómo se llama Pablo Chile? Oye, pero ¿sabes quién es el más importante y quién más? Entel. Entel, que está contigo contigo en en todas. Y es Donde nuestro pasan cosas auspiciador. muy importantes, ahí está Entel. Siempre está. Sí. ¿Cierto? Es un faro en esta ciudad. Un faro en este país. Nos guía, claro. El faro del Festival de Viña va a estar haciendo Entel activaciones y un montones de cosas. Así que no se lo pierdan. Y de los cantantes que vienen. Ay, este y viene año. Mon Laferte, ¿o no? Sí, Mon Viene Mon Laferte. Laferte. Y hay por primera vez un humorista que es transformista. Exactamente. Que tiene un nombre bien difícil. Se llama como Ashka. Sankara. Chankara. Chacarra. Ashka Kasta. Chacarra, chacarra. Ashka Kamara. Camara. Y el otro día. Ashka Sumatra. Sumatra. Kama Sutra. Oye, pero eso me parece súper interesante porque por primera vez en el Festival de Viña hay un humorista transformista. Oye, yo tenía montones de amigos transformistas. En la época de la fiesta de Spandex era genial. Y yo también alguna vez me transformé. ¿Te transformaste? Sí, fuiste transformista. Ah, bueno, Entel, ya saben, contigo en Entel, todas. contigo en todas, en las cosas Sigue importantes. con nosotros, Entel. Y está con nosotros. Con Revolución de las Viejas. Sí, pues me transformaba yo. Ya, a ver, cuéntanos. En la Spandex que organizaba el Andrés Pérez. Andrés Pérez con el Dani Palma. Con el Dani Palma, claro. Eh, ¿Tú bailaste en los cubos? Bailé alguna vez en los cubos, pero también hice algunas performances. Hice una, por ahí de andar dando vuelta la foto que hacía un show vestida de monja. Así como las monjas, una monja Una monja cochina, rebelde po. y sucia. Una monja que después se sacaba la ropa y quedaba en topless. Por supuesto, con Con una guirnalda. Con portaliga. Con una guirnalda en los pezones. Regio lo pasábamos en Spandex. Sí, po, regio. Bueno, ahí también había humor. Ahí también había humor. Había humor, sí. Sí, había mucho sí. humor de transformismo. ¿Cuáles son de los personajes de Coca Guasini, Silvia Beatrice Guasini, que más tú gozabas ahí? Es que, bueno, depende. Los porque hueseros. en Chincola Jote nosotros teníamos como varias secciones que eran fijas y otras que eran sketch, que eran cositas cortitas como para hacer cortina para los... Para los grandes. Claro, para los grandes. Y entre los grandes estaban Quintanilla y Hermosilla,
con la señorita Astrid, Te estaban... encanta la señorita Astrid. Sí, Sí le gusta a la señorita. Por favor, a ver, señor. ¡Ay, qué tiempos aquellos! No tienen nada que ver con esto. Esto es horrible. Quintanilla y Hermosilla. Amorosa, qué linda. Bueno, y hacíamos los hueseros, que nos encantaba hacer. Porque los hueseros eran pobres de lo pobre, lo más marginal en la pobreza, pero eran felices. Eran cariñosos entre ellos, se querían, tenían como unos valores muy lindos. Y ellos recolectaban huesos, ese era su trabajo. Y andaban en la carretela por pleno Bellavista, vendiendo y repartiendo sus huesos con sus caballos. En sus caballos. En las mañanas se despertaban y los despertaba un gallo, porque ese era su reloj despertador. Y en mi personaje, que era la Tere, pensé que Pancho estaba como tirado en la alfombra, muerto de la risa. Estaba buscando algo. Bueno, y la Tere tenía, por ejemplo, unos detalles que ella no abría la puerta si no se pintaba los labios, porque ahí ya estaba como presentable para recibir a la gente, y eran muy graciosos, porque el marido de la Tere era un bate, era un poeta. Entonces, él le dictaba a la Tere, porque él no sabía escribir, pero sí tenía la poesía. Y ella le iba escribiendo. Era una especie, fíjate que era como una especie de Roberto Parra. Claro, claro. ¿Y cómo era la Tere? La Tere era con un moño, que cuando me hago un moño me veo igual, no tenía pero si eres muy tú, distinto. Pues. Sí, pero era un personaje bien pobre. Y la Tere, claro, le faltaba el diente y era bien histérica. Era, ¡ya, por lucha! ¡Apúrate, por lucha! Siempre era histérica. Pero era maravilloso. Era maravilloso. Y estaba Cristian, que era el compadre, que era lento, y la Malucha, que era la mujer y que no lo soportaba, y ¡pah! Le mandaba las cachetas, porque era muy lento. ¿Y tú crees que eso, por ejemplo, ahora podría hacerse? ¿O es un humor que, digo, en el sentido de cómo hay ahora tantas restricciones para... censura, mira, nosotros cambio cultural, o no sé cómo nosotros, llamarle. Una regla básica que pensábamos en el humor, en ese tiempo que hacíamos humor, era no censurarse, porque la censura inmediatamente te coarta y tú te autocensuras. Entonces querís decir algo, y si dices, ay no, esto me lo van a cortar, cagaste, no podí. Ese humor, o sea, el humor que hacíamos nosotros no tenía ni un garabato, pero sí tenía como tenía como un trasfondo social también siempre, Sí. una cierta crítica. Y, por ejemplo, la Malucha, el personaje de la Malucha era una mapuche. ¿Entiendes? Ella venía con esa garra, con esa fuerza, se llamaba, no me acuerdo, pero su apellido era mapuche. Entonces, hoy día yo no sé si podría ser que la mapuche le mande la cacheta y el combo al pobre. Pero entonces marido. ya como que, a ver, por ejemplo, los payasos de circo entonces ya no se pueden pegar. No, es que los payasos del circo se pegan de mentira. Sí, pero es que es su pirueta, ¿cómo les vaya a quitar? Yo estoy pensando, claro. pero yo creo si es que es fuerte, la sensación de no poder reírte de todo, yo creo que es fuerte. La gente que hace humor hoy han tenido que entrar a buscar en distintos espacios que a lo mejor no estaban acostumbrados a hacerlo, o a encontrar la manera de contar lo que queréis contar hoy. Pero es que la vida está llena de cosas chistosas y crueles. Y eso es así. Hay en la vida misma, a uno le da risa y la risa y el llanto claro. Y uno se ríe de uno, por ejemplo. Y también de lo que falla. Claro, y fíjate que una cosa importante para el humor es reírse de uno, porque si uno no puede reírse de uno, no aprende, ¿cómo te vas a reír Fíjate de que otras cosas? En Roma, ¿te acuerdas? Que te llevé a ver eso. El Pascuino. No. Hay una Sí. esquina que está cerca de Piazza Navona,
que es una estatua que está ahí, que está llena de escritos y de garabatos y de no sé cómo llamarlo, de grafitis, etcétera, que es una cosa que está ahí desde hace cientos de años, no sé cuántos, ahí me va a soplar el Pancho Silva, lo había leído en Wikipedia, pero ya se me lo olvidó. Es una escultura probablemente griega, y ese lugar estaba ahí para que la gente se pueda reír y burlar. Ahí nace la sátira. Y la palabra pasquín pasquín, pues, viene claro. de ahí. Ahí está. Y ahí mira. Y este es un lugar donde tú te puedes ir Ay, pero y qué decir rico. lo que se te pare de las autoridades. Esto estaba antes, ¿no? Para poder hablar mal del Vaticano, de los curas y de las autoridades de Roma, y también de la sátira. Claro. Así que esta necesidad de reírnos Es que es una tremenda necesidad. de todo y de todos viene ya desde Aristófanes. Pero por supuesto, imagínate, Aristófanes escribía comedias. Sí. Imagínate que hay además, por ejemplo, filósofos, que Berg, que tiene un libro que se llama La risa y que analiza la risa desde distintos lados. ¿Qué significa Y cuando reírse? tú te descubriste humorista, Coca, Yo no me descubrí humorista, comediante. yo empecé, sí, nosotros no éramos humoristas, éramos Ya, pero comediantes, actores que hacían humor. cuando tú te descubriste comediante en ese momento, qué sé yo, empezaste como a estudiar. Es que yo no sé si me descubrí. Nosotros partimos haciendo humor de una manera desde nosotros. O sea, nosotros éramos amigos, 4 amigos, que nos reíamos mucho de todo. Ya de manera cruel, de manera Eran sencilla. buenos para la chacota. Nosotros nos reíamos Irónico. con ironía, con sarcasmo, en fin. Y en un momento en que sentíamos que el país estaba triste, estaba doloroso, nosotros también veníamos de una generación que sí tenía el dolor adentro. Que sus canciones eran todas terribles, lindas, pero que te llevaban como a la melancolía, en fin. Como Víctor Jara. Exactamente, como Víctor Jara, como el Pato Mans, en fin. Todas canciones que eran bellas, Pero bellísimas, desgarradoras. pero que en el fondo tú te encontrabas con otros y compartías eso. Y ese era un dolor que se iba como metiendo en todos. Entonces, en un momento dijimos, hay demasiado dolor, hagamos algo para reírnos. Y ahí empezamos. Y nosotros partimos haciendo los programas de humor, que además eran todos nuestros, se nos ocurrían a nosotros, y nosotros íbamos a presentárselos a los ejecutivos de los canales de la manera más precaria. Que les hacían ahí les mismo. hacíamos los sketches. Nosotros subíamos Tú a... dirías, ya, Sí, ahí nosotros el otro subíamos ahí al tercer sentado, piso, el otro en sentado su ahí con su claro. whisky, porque en esa época... No, en las reuniones no había whisky, pero... ¿Cómo que no? No, en la mañana no. Ah, Nosotros yo- íbamos en la mañana si íbamos a trabajar. Y entonces estaba Los ejecutivos la tenían gran mesa de los bar, ejecutivos tenían con bar, tenían bar. la señora Ruby Ann Gumpertz, que era como así, muy seria, que era la gerenta general y después estaba Cucho Bar, en fin, todos los ejecutivos, y nosotros llegábamos como con nuestros libretos. pero como con los disfraces. No, pero como con las caras, como con el así, qué sé yo. Y entonces les leíamos los sketches. Estupendo. Y ellos como que nos miraban como diciendo, bien raro esto, pero les gustaban, po. Entonces, porque nosotros nos reíamos, nosotros entrábamos en ese espacio. Y entonces después nos aprobaban, po. Chincolajote, aprobado, listo. Y partíamos haciendo. Entonces, nosotros vivimos el tiempo de toque de queda. Entonces empezamos a hacer un café concert que también se dio de la nada, de que un día no teníamos trabajo, nos fuimos a Iquique, con Cristiani en el avión íbamos inventando las cosas, los sketches con canciones, porque nunca habíamos hecho café concert y decíamos, pero hay que cantar en los café concert, chuta, ya, vamos, y hacíamos las canciones. ¿Canciones inventadas por ustedes? Sí. No. Te juro que ya no...
No, ya no me acuerdo, pero las cantábamos Vaya ahí. a tener que ir a buscar en ese baúl porque vamos a querer saber aquí en Revolución de las Viejas cuáles canciones cantaban en los Café Concert. Oye, Café Concert, ¿y con quién eran los 4 también? Éramos los 4, claro. Los 4, Gonzalo, La Malucha, Cristian y yo. Qué bonito. Y ahí lo pasábamos Es que increíble. nuestra Y después reina. había toque y queda y nos quedábamos en la noche juntos, todos Mira. creando las distintas cosas. Y podíamos escuchar Molotov toda la noche. Molotov no, esto Molotov es venía Molotov es de... después. Sí. Sí. Ay, ponlo fuerte. Es que este era para recordar nuestro Viaje a México. A México. Pásenlo bien. Pásenlo bien. Sigan disfrutando porque todavía queda verano y, Y todavía disfruten el queda festival. Viña. La conciencia. La cerveza. Gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos